segundo día de actividades vamos a iniciar con la conferencia a cargo de la doctora Densi Malena Peláez Pacheco. Les platico un poco de la doctora, un poco porque su carrera es súper amplia. Ella es licenciada en bioquímica, maestra en ciencias biomédicas, doctora en biotecnología y también doctora en ciencias de la educación, con diversos diplomados, entre ellos uno de vida saludable y neurodidáctica. Actualmente se desempeña como investigadora de nuestro CICIP, es docente de educación básica, media y superior y también en posgrado en distintas instituciones educativas de México, Ecuador y Bolivia. Es mentora en investigación para el International Genetically Engineered Machine, el iGEM. Es miembro del comité editor de la revista indexada Conciencia. Además, es coordinadora del área de ciencias en los consejos técnicos de la Secretaría de Educación Pública. Está certificada además en competencias por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER que todos conocemos, en México. Ha sido galardonada además con el premio Inclusivity Awards del 2021 por videos diseñados en lenguas indígenas y nominada a docente extraordinario de carreras STEM, conocido por sus siglas, por el nombre completo que es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Es miembro activo de la organización Organization for Women in Science for the Developing World de la UNESCO y además es conferencista a nivel nacional e internacional y autora de decenas de manuales educativos, tesis y artículos de investigación. Recibamos entonces a la doctora Densi Malena Peláez Pacheco con la primera conferencia central de esta segunda sesión de trabajo en nuestro simposio titulada Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en todos los niveles educativos. Cedo el micrófono, doctora, ya tenemos en pantalla su presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Adriana. ¿Sí se oye bien? Perfectamente. Perfecto, pues es un gusto compartir con ustedes esta tarde algo tan importante como es el pensamiento crítico. Nosotros sabemos que hablar del pensamiento crítico puede emplear muchísimas horas, incluso días, y tenemos una agenda muy amplia donde vamos a focalizarnos en cómo desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Pero no podemos dejar de lado algunos aspectos importantes que vamos a ir estudiando a lo largo de estos minutos. Entonces, ¿por qué estamos abordando este tema del pensamiento crítico? Porque algunos docentes limitamos la enseñanza en el desarrollo de las competencias disciplinares de nuestra materia o no, y de manera no intencional estamos obviando estas competencias transversales como son la flexibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Esto suele quedarse relegado. Y eso sin un riesgo grande, porque hoy los entornos de trabajo son interdisciplinarios, interculturales, y el mundo laboral necesita de las habilidades blandas. Entonces, para 2015, en el listado de habilidades blandas para el mundo laboral, pues el pensamiento crítico estaba ubicado en el número 4. Ya para el 2020, el pensamiento crítico está en la prioridad número 2. Eso significa que es un tema muy importante. Ahora, ¿qué dicen nuestros datos? Nuestros datos dicen que a nivel mundial, 4% de los alumnos tienen habilidades de pensamiento crítico. Y esto incluyendo a los países europeos con modelos educativos exitosos, ¿no? Y que la OMS ha considerado la infodemia, esto que es la sobreabundancia de la información, como una amenaza para la salud pública. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen tanta información que ya no pueden discernir, ya no tienen una distinción entre hechos y opiniones. Y no solamente esto pasa a nosotros. Entonces, resulta que en una encuesta realizada recién por Reuters, pues los jóvenes de entre 18 y 24 años muestran que su principal fuente de noticias son los medios sociales, sus redes sociales, y entonces ahí escribe quien sea. Por lo tanto,
A raíz del contexto del COVID-19, pues bueno, los países se tuvieron que unir para crear verificadores. Hoy existen más de 90 verificadores para desmentir la información errónea relacionada con el coronavirus. Entonces, cuando un mensaje por WhatsApp, por correo, como este que les estoy mostrando en la pantalla, donde nos dice que el Centro de Virología de Moscú, Rusia, entonces para nosotros es Rusia importante, lo que dicen ellos es valioso. Y entonces creemos este tipo de información que para los que estamos habituados con la parte química, inmediatamente nos salta de que pues el aguacate no puede tener un pH de 15.6. Pero hay gente que con buenas intenciones lee esta última parte que dice, pásalo a toda tu familia y amigos, y ahí estamos difundiendo toda la información sin actor crítico. Además, cada vez se van haciendo más como formales este tipo de anuncios y aparecen con la terminación gov.mx. Ah, lo dice el gobierno, lo dice la Secretaría de Salud. Y entonces aparecen este tipo de informaciones que al final nos damos cuenta que son falsas, pero muchos de nosotros ya vaciamos nuestros datos, nuestra información, que incluso puede causarnos pues algún problema grave de robo de identidad. Un pensador crítico no cree en ciertas cosas porque parecen obvias, pero ¿qué tal este anuncio? Dice, se presenta un perfume que huele como el pelaje de un gatito. Yo inmediatamente, desde mi contexto, digo, esto es falso, esto no es verdad, pero ¿qué creen? Es real, esto es real. Entonces, como estamos en una total inundación informativa, que es difícil discernir entre lo que es verdad de lo que no es. Y entonces, pues nosotros estamos teniendo una rapidez de la información, muchas personas generando información, el fácil acceso a la información. Esto también está reduciendo nuestro vocabulario. Hay una inseguridad de las personas de comunicarse de manera oral y escrita, y cuando preguntamos, ¿qué opinas sobre tal o cual tema? El pensamiento se reduce a like, corazoncito, y entonces ya no hay una opinión, no hay una frase, un análisis, unas ideas, peor principios. Entonces, pues para cómo desarrollar este pensamiento crítico entre nuestros alumnos, tenemos que entender primero qué es el pensamiento crítico. Hay varias definiciones. Yo lo puedo definir como un proceso, no es algo espontáneo que de la noche a la mañana ocurre, es un proceso de un modo de pensar donde se va a revisar un problema, y recalco problema, porque al ser un problema, entonces se va a buscar una solución con el análisis, la investigación, la síntesis. Y esto no es una moda de la escuela. De hecho, en un momento más que yo voy a dar algunas estrategias, ustedes dirán, eso yo lo hago porque lo hacemos en la escuela. No es una moda, sino que es una actitud del ser humano para toda la vida. Entonces, este pensamiento crítico tiene características y una de ellas es que se aprende y se enseña. Por lo tanto, como habíamos visto en los datos, es una actitud necesaria que nosotros tenemos que aprender y también tenemos que enseñar. Ahora, en este proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere un facilitador, o sea, todos nosotros, que propicie estos pensamientos, este proceso de pensamientos con las mediaciones. Estas medidas van a ser la lectura, la escritura, los debates, los foros y toda esta serie de actividades donde nosotros como facilitadores vamos a tener al objeto cognitivo y al sujeto cognoscente. Y ustedes dirán, me suena familiar este escenario porque yo propicio procesos de pensamiento, he empleado estas mediaciones y entonces quizá no me daba cuenta que yo estaba enseñando el pensamiento crítico. Entonces hay que hacerlo de una manera más formal. Un facilitador, o sea,
nosotros. Tenemos que dar a pensar, no temer al silencio incómodo. Resulta que a veces en el salón de clases nos pasa, o a veces en las sesiones que tenemos en línea, y preguntamos, ¿qué opina usted de la invasión de Estados Unidos a Rusia, ahora que está esto como muy en boga? Y entonces todos se quedan callados. Y ese momento es incómodo para todos, pero en ese tiempo hay varias personas que están haciendo estas conexiones y estos procesos. No le temamos a ese silencio incómodo, dejemos que tengamos este tiempo para pensar. Ahora, cuando nosotros estamos tratando de que los alumnos opinen, nosotros podamos también contrapreguntar a las cosas que ellos plantean, pues tenemos que enseñarles a escuchar y tenemos que enseñarles a respetar los turnos. Creo que todos nosotros hacemos un reglamento de clase, un reglamento de sesión, pero es bien importante también tener nuestros reglamentos de debate. No se vale decir, vamos a hacer hoy un debate para fomentar el pensamiento crítico sin reglas, todos saben que tiene componentes, y las comunidades de diálogo. Aquí en Cancún hay una empresa de comunidades de diálogo que se encarga de capacitar, por ejemplo, a ciertas personas, y muchos de nosotros, como les digo, en el aula lo hacemos. Entonces, hay rutinas de pensamiento que nosotros tenemos que propiciar con pósters, notas, blogs, concursos de poemas, cineclub, guiones. ¿Por qué con todo esto? Porque para generar este proceso de pensamiento necesitamos leer, tener un lenguaje, serie de palabras que nos permitan leer, investigar y luego poder escribir nuestras ideas, posteriormente hablar de ellas. Entonces, si yo soy un facilitador, tengo que propiciar todo esto, pero también tengo que ser un sujeto que, si enseña a pensar críticamente, debe ser susceptible a la crítica. Entonces, no soy el que todo lo sabe, sino que también ellos van a poder hacer críticas, y eso puede ser que en algún momento incluso me lleve a retractarme de algo. Entonces tengo que tener la mente a ser flexible, y muy importante, lo puse aquí con color rojo, debemos hablar de problemas, no de temas. El listado de temas, ahí está, es un listado, pero la problematización se genera en un contexto, y al ser un problema, repito, necesita una solución. Entonces, yo le voy a plantear un problema a un alumno, pero debo descubrir el nivel cognitivo en el que se encuentra este alumno, este estudiante. ¿Por qué? Porque yo no le puedo hacer la misma pregunta de, por ejemplo, ¿qué opinas tú de la vacuna AstraZeneca en relación a la vacuna de Sputnik a un niño de preescolar? Entonces, hay diferentes maneras de descubrir cuál es este nivel cognitivo. Aquí les muestro una de Gang, que nos dice que tiene 5 niveles cognitivos, que normalmente las personas de 18 años están en el nivel filosófico, y a partir de los 21 en el nivel irónico. Pero pues nos llevamos la sorpresa de que en nuestro diario, en nuestra aula, pues tenemos alumnos de 18 que están en el nivel somático, casi expresando su signo de primaria. Entonces, tenemos que aprovechar estas oportunidades con mesas redondas, proyectos, colocando bien los roles, un moderador, un oponente, un público. Y entonces, aquí está lo más importante para poder enseñar a pensar de manera crítica. El facilitador identifica de qué se va a hablar, en qué nivel cognitivo estamos, interpreta cuáles son las emociones, cuáles son los roles, toma las decisiones de su planeación, y esto va a integrar los dominios del conocimiento. No importa si estoy en la universidad, no importa si estoy en la preparatoria, no importa si estoy en el postdoctorado, esto se tiene que desarrollar, porque además con ello desarrollo mi competencia docente. Ahora, concretamente,
¿qué voy a hacer yo para trabajar en el pensamiento crítico en el aula? Hay varias propuestas, diferentes autores, bibliografía, pero yo desde mi área les recomiendo estas 5. El diálogo participativo, las preguntas de metacognición, importantísimo, la verificación de noticias, organizadores gráficos y rutinas del pensamiento. Vamos a desglosar un poquito cada uno. Participativo significa proponer problemas, pero que los alumnos hagan suyos, porque si un problema no les interesa, no van a hablar de ese problema. Entonces hay que hacer una comunidad de diálogo, incluso hay libros, no sé si todos contamos con libros a veces en la enseñanza de nuestro diario, donde hay imágenes detonadoras o hay preguntas detonadoras que le llamamos también. Entonces, a partir de esas preguntas detonadoras, nosotros podemos tener este diálogo participativo con lluvia de ideas y fomentar las interrelaciones, que no siempre los equipos que defiendan una idea, porque ellos mismos, los alumnos, se van a dar cuenta de que hay fortalezas y debilidades entre cada uno de nosotros. Entonces, hay que darles oportunidad de que descubran esas habilidades. Les cuento gratamente que yo tenía un alumno muy callado, muy tímido en el salón, que nunca hablaba, pero le encantaban los deportes. Pues se metió a un curso en esta pandemia online y ahorita está redactando noticias para Televisa a nivel de los deportes. Y era una persona tan callada que nadie decía, pues, ¿y él qué puede hacer? Pues ahora él redacta para que otros quizá la puedan leer, pero su vocabulario y su conocimiento de los deportes es tan bueno que lo han contratado en una empresa y a sus escasos 16 años está ya trabajando y haciendo lo que le gusta. Entonces, cuando nosotros tenemos este diálogo participativo, pues vamos a contradecir ideas. Vean la imagen. Si yo lo veo desde un ángulo, veo un 6. Si yo lo veo desde el otro ángulo, veo un 9. Entonces, de esto se trata, de hacer estos cuestionamientos y de que entre ellos hagan esta coevaluación. Repito, cuando ustedes hagan un diálogo participativo, en cualquiera de sus formas, propongan algunas palabras que quizá no sean del vocabulario diario de los alumnos. Nosotros les podemos decir, vamos a usar este diálogo, emplear estas 4 palabras que quizá nunca han oído. De ahí empezamos. Lean qué significan y dónde lo pueden colocar, en qué segmento del debate pueden ser pertinentes. Porque hoy, tristemente, los alumnos en general estamos empleando 3,000 palabras del vocabulario cuando deberían ser más de 40,000 las que estemos usando. Ahora, en estos debates y en estos momentos también hay preguntas de metacognición o en las explicaciones también que hacemos de manera frontal a nuestros alumnos. Hay un artículo que escribí hace unos años, se llama Aprender a pensar, donde puse todas estas preguntas y si no, con gusto también se los puedo compartir posteriormente. Hay preguntas dirigidas al proceso como ¿qué dificultades encontraste al hacer tu collage? Entonces, unos me dirán, el pegamento era blanco y no era uju, entonces se arrugó la hoja. Otros me dirán, la letra era muy pequeña, entonces tuve que imprimir más grande. A eso se refiere el pensamiento. ¿Cómo hacer esto mejor? Las preguntas de exactitud como ¿podrías precisar más tu respuesta? A veces nos dan respuestas muy buenas, pero cuando le digo, ¿puedes precisar más tu respuesta? Entonces amplío a que su mente abra un poco más. O el pensamiento divergente, cuando le pregunto, ¿por qué cada uno tiene respuestas distintas? O sea, plantea un problema y todas las respuestas son buenas, pero ¿por qué son distintas? Entonces, por ejemplo, pasa esto mucho en química, cuando vemos un tema que se llama balanceo de ecuaciones, uno puede balancear con el número 3 y otro puede balancear con el número 20, pero las dos están bien. Entonces, cada quien tiene que decir cómo lo hizo, ¿no? O en las preguntas de razonamiento, le pregunto, tu respuesta está muy bien, pero ¿por qué? Y entonces es cuando su mente empieza a procesar, o preguntas de generalización como a partir de estos ejemplos podemos afirmar algún principio importante. Esto, por ejemplo, en la licenciatura es importantísimo.
Podemos nosotros leer, analizar, sintetizar, pero cuando tenemos que generar un principio a partir de todos esos ejemplos, nos cuesta mucho trabajo. En UNISAN es una de las partes más importantes de nuestro modelo educativo. Tenemos que crear nueva ciencia, crear nuevas ideas, nuevas tesis para colocar en los documentos de informe de tesis. Y por supuesto, pues controlar también esta impulsibilidad a veces de que las cosas, o a veces hacer algo y decirle a qué se debió tu equivocación, cómo lo podemos solucionar. Repito, todas estas preguntas de metacognición a veces no se nos ocurren de manera inmediata, pero podemos ir nosotros ensayando con unas listas que hay de cada una de estas en diferentes autores. Ahora, ¿qué pasa con la verificación de noticias? Resulta, como les decía hace un momento, que llegan muchas noticias. Así como esta infografía de Quintana Roo, donde nosotros vivimos en Cancún, hay muchas en Ecuador, hay en España, en muchos lugares y de muchas universidades, porque tenemos que aprender a verificar las noticias. No creer todo lo que se lee, mirar la fuente, que sea confiable, reconocida, incluso así, googlearlo una vez más para ver si alguien más está hablando del tema, verificar nombres, fechas, y si hay algún experto, preguntarle al experto, y en realidad combatir la desinformación. Entonces, es una buena idea decirles a los chicos, tenemos esta noticia, a mí esta mañana me llegó una que decía que la OMS ya el COVID la declaró como una enfermedad que va a vivir con nosotros y ya no es pandemia. Ok, yo no sé si eso es verdad o no, lo googleé y no salió nada de la OMS, venía de un tweet según de la OMS. No está verificado. Ahora, ¿qué podemos hacer contra eso? Hay unos verificadores. Este que les muestro aquí es verdad o ficción, es de Estados Unidos. Entonces, los alumnos tienen la oportunidad de ingresar a este espacio y colocar la noticia y ahí les dirán si es verdad o no. Y hay varias que pues ya están publicadas. También hay una que se llama Snopes, que la lidera David Mikkelson, que él investiga leyendas urbanas y otras cosas y va colocando en estas páginas para que las personas puedan ver si es verdad o mentira. Por ejemplo, esta dice, ¿es verdad que el Omicron no ha matado a nadie? La persona o la página de Snopes puso esto, sí, es verdad. Esto es cuando estamos al 10 de diciembre. No había muerto nadie por Omicron, pero después ya en Inglaterra alguien había muerto. Entonces, esta es una manera de ir verificando. En la parte educativa, en España, han iniciado con Verificar. Es una iniciativa para que los escolares aprendan a identificar las informaciones falsas. Entonces, cuando nosotros le digamos a los alumnos, oigan, vamos a ver esta noticia, pero chequen que no sea falsa, o será verdadera, será falsa, ellos lo pusieron con estos colores, verdadero verde, verdad a medias, verde amarillo, engañoso amarillo, falso rojo y negro verificable. Les voy a compartir la página y entonces aquí vamos a ver. Esta es la página de Verificat. Vemos que aquí hay unas noticias amarillas. Por ejemplo, dice el discurso del filósofo catalán Jordi Pigem, pues está como engañoso, ¿no? Lo que dijo. Y esta definitivamente es falsa porque está en rojo. Dice, las vacunas de Pfizer no llevan componentes electrónicos como intentan demostrar unas imágenes de microscopio virales. Entonces, aquí ya estamos mostrándole a los muchachos que hay muchas cosas que ayer están, pero que se están verificando. Pero también tenemos, por ejemplo, en este caso, a otras fuentes que nosotros podemos recurrir, a otras páginas, por ejemplo, esta que se llama El Maldito Bulo. El Maldito Bulo también es un lugar bueno para poder ver este tipo de noticias, donde me llega un mensaje de BBVA y resulta que me están pidiendo datos o algo y me dicen ahí, no creas en eso, o que si compras una olla de tal marca, Oster, te van a regalar $1,000,000 de pesos. Son cosas que no existen. Ahora, ¿qué pasa en México? En México, que tenemos en este momento varias personas conectadas de México.
Tenemos un lugar que se llama Verificado, que ha sido galardonado a nivel mundial por ser un espacio donde nosotros podemos verificar precisamente las cosas que son verdad o mentira y de esta manera tener este pensamiento crítico. Aquí tenemos el de hoy, por ejemplo, dice verdadero, está verificado que el gobernador de Puebla quiere prohibir la entrada a las personas sin vacunas. Entonces tenemos otras que están como falsas, que no son verdad. Y aquí dice, por ejemplo, verificado, AMLO, el Nintendo no es tan malo como dice AMLO. Bueno, hay cosas ahí que los muchachos pues también luego les interesa leer, ¿sí? Ahora, por último, en esta cuestión les quiero comentar que cada país tiene, así como tenemos el maldito bulo, el verificado en México, cada país tiene algún sitio para poder verificar estas noticias. Y entonces de esa manera nosotros no vamos a poder ser engañados tan fácilmente, cada uno de donde esté, de Salvador, de Guatemala, de donde nos estén en este momento escuchando, lo puede investigar y en el caso de México, pues como les decía, es verificado. Ahora, ¿qué pasa si me llega una imagen? También las imágenes salen de contexto, también las imágenes a veces son falsas. Entonces, yo puedo subir mi imagen a esta página y me va a decir si la imagen es real, no es real, o si la imagen tiene algún tipo de Photoshop, photoshopeada, y así podemos ver también si las imágenes son reales o no. Hace poco aquí en México hubieron unas imágenes de un secretario que estaba con alguien y entonces luego se vieron cuando se subió a imágenes Google, ya apareció que esa imagen era de años atrás y que nada más le habían hecho unos cambios. Entonces es bien importante que nosotros generemos este pensamiento crítico también verificando con estas herramientas. Ahora, ¿qué pasa con los organizadores gráficos? Nosotros para poder generar este pensamiento crítico, pues tenemos que desmenuzar el tema, las palabras, y a veces decimos, hagan un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa conceptual. Y yo sé que todos ustedes tienen una formación de organizadores gráficos y les recuerdo solo algunos. Por ejemplo, la araña. Si es una araña de preescolar, pues cabeza, tronco, extremidades. Pero si es una araña de organizador gráfico, araña de secundaria, diré cuáles son los valores éticos, la justicia, la honestidad. Si es un organizador araña del posgrado, pues le colocará cuáles son las corrientes pedagógicas más importantes y podrá hacer también su araña. Lo mismo con el árbol de palabras. Podemos hacer un árbol de palabras donde el tronco es el tema central y las ramas, pues los temas y los subtemas. Les digo, todo esto yo sé que lo saben, nada más lo estamos recordando. Aquí tengo una tablita de secuencias de cuáles son las características más importantes de lo que ocurre en el embarazo, por ejemplo. Entonces aquí vamos colocando esa cadena de secuencias que, repito, no tiene que ser a mano o escrita, también la podemos hacer en tamaño gigante en toda la pared o también la podemos hacer con medios digitales. Ayer nos hablaban mucho de esto, de que estamos pues ya inmersos en este metaverso. Ahora, las palabras clave. Aquí tenemos, este organizador gráfico también es interesante. La palabra clave aquí es la conquista. Y a partir de esa palabra clave tenemos varias palabras que pueden derivar, como las fuentes de riqueza, la reforma eclesiástica, y vamos ordenando para poder ampliar también el vocabulario. Otro organizador gráfico es el esquema de atributos. Aquí les muestro uno, el aceite de oliva. Vamos a suponer para los alumnos de licenciatura en gastronomía. ¿Qué tiene de atributos? Pues evita el riesgo de algunos tipos de cáncer, transporta el colesterol al hígado. Y ahora de atributos de algún niño de primaria, pues le podré poner para qué me sirven las divisiones y me dirá, las divisiones sirven para partir mi pastel de cumpleaños y vamos haciendo diferentes tipos de temas, esquemas y el pensamiento crítico. Este del cubo me gusta mucho, seguramente algunos de ustedes lo han usado. Yo lo uso mucho en química cuando les digo, vamos a poner de un lado del cubo, hacemos primero el cubo en una cartulina y
para hacer un cubo, pues necesitamos también un poco de medidas, reglas, cortes, y hay varias ahí habilidades que también se ven. Tengo la fórmula química, tengo de alguna cara la historia, cómo se descubrió ese compuesto. Del otro lado tengo para qué se usa, del otro lado los riesgos. Y en el caso, por ejemplo, de primaria, yo puedo leer un libro y decirle, este libro se trató de un lado del cubo, me pregunto, me gustó cuando tal personaje hizo esto, el libro me recuerda a tal cosa, no me gustó esta parte cuando en tal capítulo ocurrió esto, o mi parte favorita fue. Entonces, todo esto está generando estos niveles de pensamiento. Ahora, muchos autores nos recomiendan, y yo también concuerdo con ellos, las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son varias. Esta es una de las más conocidas, el puente 3-2-1. Yo tengo un tema, les muestro esto. Y ustedes me dicen 3 ideas que tienen de esto, que les estoy mostrando. Son unos plastiquitos, unas bolsitas, y me pueden hacer 2 preguntas de esto, de este tema, y una metáfora. ¿Ok? Nos damos un tiempo. A lo mejor es un objeto que ya conozco, pero a lo mejor es un objeto que no conozco. Y ya después de que todo el mundo dijo, pues yo creo que eso es como un vasito tequilero. Yo lo veo más bien como si fuera una suela para la pared, pero tal vez para cables, no sé. Y luego les digo, investiguen para qué es. Y aquí está, es un protector de tacones. Y entonces, después de haber visto ya esto e investigado, ahora sí, ¿qué 3 ideas me puedes dar de este objeto? 2 preguntas y una metáfora. Entonces vamos a tener nuevas respuestas que se van a conectar con nuestras respuestas iniciales. Algunas se coincidirán, otras no, y podemos aquí debatir del material, por qué son de plástico, por qué no los hacen de metal, por qué venden tantos en bolsitas y no solo un par, y ahí se genera todo esto. Otra rutina del pensamiento es este ciclo de los puntos de vista. Yo les voy a mostrar esto que seguramente lo han visto porque fue muy viral en TikTok. Fue este veterinario o esa persona que trabaja en una veterinaria y le hizo un corte jirafa a este perrito. Entonces, pues yo les digo, ¿qué piensan ustedes? Está bien padre, qué creativo es. Otro me dirá, eso está terrible, a los animales no se les deben pintar, les pintaron con un tinte ahí, no sabemos si es un tinte que le va a hacer daño a la piel. Alguien dirá qué manera de confundir a los animales, si el niño, si el dueño del perrito es un niño, va a decir esto es una jirafa. Entonces va a haber pros, contras. Pero yo le tengo que dar la pauta en el salón, en la sesión de clases, en el encuentro virtual y decirle, a ver, desde un punto de vista ecológico, ¿esto cómo se vería? No, pues desde un punto de vista ecológico hay que respetar los reinos de la naturaleza vegetal, animal, no sé. Desde un punto de vista médico, ¿qué dirán los médicos? Desde un punto creativo, ¿qué dirán los creativos? Y este ciclo desde un punto de vista creativo parece estar muy bien. Mi duda es si esto y esto concuerda. Y así vamos pensando de diferentes perspectivas. Lo mismo puede aplicar para los puntos cardinales. Esta rutina de pensamiento es emocionante, preocupante, ¿en qué me preocupa este tema? N del norte, necesito saber. Y S del sur, sugiero para avanzar hacer esto. Entonces, este mismo tema que acabamos de ver del corte del tipo jirafa a un perrito, lo podemos también analizar aquí con los puntos cardinales. Ahora, en esta agenda que yo les decía hace un momento de cómo desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes, ya vamos avanzando. Y entonces, el pensamiento critáneo no es una actividad espontánea. Primero debo desarrollar lo que llamamos el corpus léxico, es decir, leer para tener palabras nuevas, para tener vocabulario, para poder entender las investigaciones y con ese corpus léxico yo voy a poder construir ideas. ¿Cómo voy a poder construir una frase si yo no sé qué significan las palabras? Entonces, hay que hacer de esto una práctica
y una actitud del día a día. ¿Y cómo voy a evaluar? Ya hice todo esto, ya hice mis debates, me está yendo súper bien, ya hice mis cine debates, ya realicé incluso videos. Ahora, ¿cómo voy a evaluar? Pues hay muchas rúbricas de pensamiento crítico. La Asociación Americana del Colegio y Universidades nos da varias opciones y yo les recomiendo esta también, que se llama Guía Miniatura de Richard Paul, donde tiene algunas listas de cotejo y nos da algunas pues, para poder de una manera un poco más sencilla. Al mismo tiempo, CREA de España nos da algunos documentos y ejercicios para incorporar las palabras de orden superior en nuestros escritos. Recordemos que en algunas universidades, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, se hace un examen del vocabulario para ver si soy apto para estar en la universidad o para estar en un posgrado. Hace unas semanas leía a una directora, creo que era una decano de alguna universidad, que no permitió presentar el examen de admisión a algunos alumnos porque no habían llevado algún documento que estaba en los requisitos. Y entonces se empezaron a quejar y ella decía, la persona que no sabe leer una lista de los requisitos y no hacer caso a ese requisito no merece estar en una licenciatura, en un posgrado. Entonces no tengo por qué hacerle el examen de admisión. Suena duro, pero de ahí empezamos. Entonces, como conclusiones, más que conclusiones, más bien como aperturas, digo yo, porque de aquí en adelante seguro nos vamos a aperturar. Tenemos tiempo para pensar nuestras planeaciones, para compartir lo que nos llega de información, que no nos ganen las emociones, que no nos ganen tampoco las emociones de frustración en el salón cuando queremos generar pensamiento crítico y todos están mudos. Hay que tener estas herramientas, estrategias y ir pues contracorriente a veces, llevando a nuestros chicos a esto. Enseñar el pensamiento crítico. Y obviamente eso se logra también actualizándonos, porque es una cualidad docente, esta autoformación que nosotros tenemos y por eso están aquí ustedes. Entonces, ustedes de educación inicial, tomen estas herramientas, las que les sean útiles, practíquenlas, llévenles a cabo con una bitácora, con un diario para ver donde igual en cualquier materia, matemáticas, español, historia, en educación media superior, lo mismo, preparatoria y en educación superior también. ¿Por qué? Porque necesitamos pensadores críticos, necesitamos a estas personas bien informadas, a estas personas capaces de acumular, evaluar, interpretar la información que estamos recibiendo, la persona que recibe, formular preguntas, argumentar con claridad, porque yo no puedo estar de acuerdo con algo, pero si argumento con claridad, pues es algo realmente muy satisfactorio. Reconocer además que pues hay algunas cosas, sesgos personales que tengo, principios, y con honestidad poder reconocer esto, comunicar de forma efectiva, de manera escrita y de manera oral, este proceso de razonamiento, conclusiones, y como les digo, pues la ciencia también va quitando algunos paradigmas, entonces retractarse también si es necesario, y además, lo más importante, resolver problemas comprometidos con el futuro. Casi todo lo que vemos de investigación en educación está destinado al diagnóstico. ¿Qué anda mal? Pero de decir a esto que está mal, esta es mi respuesta porque yo soy un pensador crítico y esto es lo que yo formulo como tesis y principio. Entonces, les doy las gracias por haberme escuchado. Como les decía hace un momento, hay bastante bibliografía, se las puedo compartir. Aquí está mi correo electrónico por si alguien me quiere escribir de manera personal, ya terminando pues estas jornadas en el transcurso de la semana. Y nuevamente les invito a emplear estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en todos los niveles educativos.